Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradioc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Estudiando el Antiguo Testamento. Estamos aquí siguiendo en este día con Primera de Samuel capítulo 16, uno de los capítulos más poderosos de la palabra de Dios. En el capítulo anterior hemos visto el rechazo de Saúl. Dios rechaza a Saúl. Saúl tuvo un buen comienzo, digamos, algunas victorias durante el primero hasta segundo año de su reinado. Pero a partir de allí él se aparta de Dios, se aparta de la voluntad de Dios, se aparta de la guía del Espíritu Santo y él comienza a funcionar en la carne. El Señor entonces le dice a Samuel que ha rechazado a Saúl. Esto pone a Samuel en una situación de gran tristeza. Y en el capítulo 16 vemos cómo Samuel comienza a llorar y se lamenta de esta situación, que ahora Saúl es rechazado y lo que significa y lo que va a significar todavía para el pueblo de Dios, grandes sufrimientos, grandes penurias. Pero el Señor entonces le dice a Samuel que no llore, porque el Señor tiene otro plan y este plan sería concretado, es el ungimiento de un rey que el Señor se proporcionaría para él mismo. Y esto es lo que vamos a ver en este precioso capítulo 16 de Primera de Samuel. Por favor, no se vaya y recuerde siempre de compartirlo con otros. Dice así: y dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. En ese momento Samuel se encontraba con pensamientos negativos y en ese momento el Señor interrumpe al profeta y él se encontraba llorando, lamentándose por la situación con Saúl. Y entonces el Señor le dice, ¿por qué es que él está llorando? Dios estaba planeando un momento grande, uno de los momentos más grandes en la historia, que era separar un rey para el pueblo de Israel. Por eso el Señor rechaza cuando dice, yo he desechado para que no reine sobre Israel. Y por este motivo, claro, estaba llorando el profeta. El Señor rechazó a Saúl porque Saúl no estaba obedeciendo la palabra de Dios, pero el Señor da una esperanza y le dice, llena tu cuerno de aceite, un tipo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está presente y si el Espíritu está presente es porque hay una misión que va a ser llevada a cabo. Y ese rey, por supuesto, sería David, pero sobre todo la provisión de aquel que sería mayor que David, el Señor Jesucristo, quien vendría de la casa de David. Versículo 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Aquí en este momento vemos cómo interviene la carne, que siempre intenta de matar al espíritu. Ambos no pueden habitar juntos. Esta obra de la carne demandada por Israel estorbará y muy posiblemente demorará la obra del espíritu. La iglesia se limita tanto a sí misma porque sigue los caminos del hombre y no los de Dios. Se dice que la misma obra de la carne que nos causa tanta dificultad y problemas es creada por nosotros mismos. Estoy leyendo las notas de la Biblia de Estudio del Expositor. El versículo 2 sigue diciendo, el Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di,
he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. La selección de David se centró, esto está hablando que la elección de Dios de David está centrada, fundamentada en el sacrificio del Calvario, y por eso es que el Señor le dice que tome con él una becerra de la vacada. Es decir, esa era la misión genuina del profeta. El profeta, el verdadero profeta, estará centrado en la obra consumada de Cristo en la cruz. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y luego me ungirás al que yo te dijere. Puede notarse que el Señor no le reveló a Samuel cuál de los hijos de Isaí él escogería. Es decir, que Samuel tenía que mantenerse oyendo atentamente al Señor, siendo muy sensible al Espíritu Santo, porque en el momento ese preciso, el Señor le estaría indicando cuál de todos los hijos de Isaí sería el ungido para convertirse en el próximo rey de Israel. 4. Hizo pues Samuel como le dijo al Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Es decir, ellos tenían temor al profeta porque sabían que cualquier cosa que él decía siempre se cumplía, pero en esta oportunidad no tenían nada que temer. 5. Y él respondió, en paz, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. El Señor está llamando de esta misma manera a la totalidad del mundo a que vengan al sacrificio, que se refiere a acérquense a la cruz. No hay salvación ni victoria fuera de la cruz de Cristo. Y este es un gran llamado. Este es el llamado del Espíritu Santo. Vengan conmigo al sacrificio. Vengan, acérquense a la cruz, la única fuente de victoria y salvación. 6. Y aconteció que como ellos, es decir, Isaí y sus hijos, vinieron, él, o sea, Samuel, vio a Eliab. Es decir, llega Samuel y ve a uno de los hijos de Isaí, que es a Eliab, y dijo, de cierto delante del Señor estás ungido. O sea, enseguida Samuel pensó que el ungido sería Eliab. Este era un hermano de David y tenía apariencia de rey, se veía como rey, así quizás como Saúl. Esto nos muestra, hermanos, que aún un gran profeta como Samuel no podía confiar en su propia intuición. Si lo hubiera hecho así, él habría violado enormemente la voluntad de Dios. Imagínense que él hubiera ungido al que no era. Debemos buscar ardientemente a Dios respecto a su voluntad en cuanto a todas las cosas, tanto pequeñas como grandes. 7. Pero el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira como mira el hombre, porque el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Es decir, solamente Dios conoce verdaderamente el corazón del hombre. 8, 9 y 10 dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos de delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿se terminaron todos los jóvenes? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Es decir, el menor está hablando de un tipo de Cristo como el buen pastor, apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David era el menor y aparentemente su padre Isaí creyó que era inútil traerle a casa. Generalmente los que son rechazados por el hombre son los únicos que Dios escoge. Es decir, de esta manera Dios confunde a los sabios, a los nobles, a los entendidos, en el que el Señor escoge justamente lo que el mundo y hasta lo que la iglesia moderna rechaza. 12. Envió pues por él y lo hizo entrar, el cual era rubio, más bien era pelirrojo, de hermoso parecer,
Significa en el hebreo de ojos hermosos y de bello aspecto. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, que este es. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así como una vez Juan el Bautista dijo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Se cree que David tenía probablemente cerca de 15 años de edad en esa oportunidad y pasarían años antes de que tomara el trono, en realidad 15 años, ya que David asumió el trono como rey de Israel, de todo Israel, a los 30 años de edad, como un tipo de Cristo, quien asumió su ministerio terrenal a la edad de los 30 años. Y por esto es el comienzo de la gloria de Israel, por supuesto, cuando él asume el trono. Lo cual recién todavía falta en Segunda de Samuel, sucede esto. Versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Esta fue la última y culminante obra de Samuel. Él entrenaría al varón, quien más que cualquier otro se acercaría al ideal del rey teocrático, y para Israel era tipo del Mesías venidero. Fue la sabiduría de Samuel al enseñar a los jóvenes varones música que dio a David la destreza para convertirse en el dulce cantor del santuario. Y podemos estar seguros también de que cuando David arregló el servicio para la casa de Dios y dio a los sacerdotes y levitas sus tareas asignadas, el modelo que puso delante de ellos fue en lo cual él había muy a menudo tomado parte con Samuel en Ramá, todo por supuesto con la guía del Señor, dice el comentarista Smith. Y el versículo 13 sigue diciendo, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. ¿Qué sería el medio por el cual todas las cosas buenas se lograrían en la vida de David? La única manera que David podría tener poder sería por esa unción del Espíritu Santo. El nombre de David sería el primer nombre humano en el Nuevo Testamento y el último nombre humano en el Nuevo Testamento. De hecho, al referirse al Mesías se le llamaría el Hijo de David, porque él vendría a través del linaje de la familia de David. Y termina diciendo el versículo 13, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En el versículo 14, el Espíritu del Señor abandona a Saúl. Dice, entre tanto el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Es decir, el Señor envía y permite un espíritu maligno que atormenta, porque si el Espíritu de Dios sale de allí, será llenado de otro espíritu. Sí, siempre sucede esto. Si el Espíritu del Señor se aparta, ese lugar no quedará vacío, sino que será llenado de otro espíritu. El Espíritu del Señor no se apartó arbitrariamente de Saúl, pero lo hizo porque Saúl ya no quería a Dios. Es decir, Saúl ya estaba rechazando al Señor. Y debido a que el Espíritu Santo no era ya deseado, se le permitió a un espíritu malo ir a Saúl y atormentarle solo debido a la rebelión de Saúl. 15 y 16 dicen, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busque alguno que sepa tocar el arpa para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Los versículos 14 al 23 no siguen la parte anterior del capítulo en orden cronológico. En realidad, el último pasaje entre el capítulo 19:9 y 19:10 viene para demostrar el contraste entre los dos espíritus de Saúl y David y el éxito de uno y la derrota del otro. Es muy posible que los asistentes de Saúl habrían aprendido de parte de Samuel el valor de la música consagrada. Con esto podemos ver lo poderoso que es la alabanza, la adoración, pero aquella que proviene del Calvario, por supuesto. La mayoría de la alabanza y de la adoración hoy no proviene del Calvario, no proviene de la sangre del Cordero, sino que realmente el espíritu es totalmente mundano y no produce ningún cambio, no puede echar fuera ningún demonio, no puede traer ninguna paz, no puede obrar el Espíritu Santo a través de la gran mayoría de la música
contemporánea. Vemos cómo la música realmente ungida por el Espíritu Santo produce esta liberación como la que experimentó Saúl. Pero no podemos decir lo mismo con la mayoría de la música que es cantada y que es promovida en las iglesias hoy. 17 y 18 dicen, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. El comentarista Williams dice, Dios no puso de inmediato a David sobre el trono como lo había hecho con Saúl. El primero tuvo que ser probado y abatido, y que sintiera su dependencia de Dios y la suficiencia de Dios para apoyarle y mantenerle. De allí que el inicio de su carrera es traído frente a Satanás. Así fue con el bendito del cual David era tipo. Su vida pública comenzó con un encuentro con el diablo. Y así fue, y por sus sufrimientos subsiguientes, que David fue moldeado y entrenado para ser el canal por el cual los salmos fueron dados al mundo. 19, 20 y 21 dicen, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y lo amó él mucho, y fue hecho su escudero. Esto fue aparentemente después del combate con Goliat, que Saúl envió a Isaí y le pidió que David estuviera siempre con él, al menos hasta que intervino su envidia y comenzó a perseguirle. 22 y 23 dicen, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía refrigerio, un descanso, amén, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando leemos este versículo, el último versículo del capítulo 16, en realidad estamos leyendo la misma primera mención del uso de Dios de la música para la adoración. Esto es lo que produce y lo que debe producir, hermanos. Descanso, frescura, refrigerio y además sanidad, liberación. En verdad, la música es uno de los más grandes agentes sanadores sobre la faz de la tierra y es derivada del versículo 23. Dice, y Saúl tenía refrigerio. Él pudo experimentar esto y estaba mejor, se sentía mejor, era aliviado. Sin embargo, para que esto realmente suceda, para que esto sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras iglesias, debe ser una música ordenada por el Señor y de ese modo santificada por el Espíritu Santo, ungida por el Espíritu Santo. No es solamente la letra, es también la música en sí, que mantenga los elementos de armonía, de melodía, de ritmo. Y también las personas que cantan y las personas que tocan los instrumentos tienen que también estar ungidas por el Espíritu Santo. Son todos estos componentes lo que hace, y una fe puesta exaltando en la cruz del Señor Jesucristo en estos cánticos. Y de esta manera vemos como, por ejemplo, los himnos, cuando se cantan los himnos antiguos, no todos los himnos, pero hay ciertos himnos que hacen un énfasis en la sangre de Cristo, en la cruz de Cristo, en el perdón de pecados, en la vida eterna, etc. Es la doctrina de la palabra de Dios, es la doctrina, estamos cantando doctrina. Y por eso suceden las cosas que suceden en la iglesia y vemos cómo las personas son edificadas, son bendecidas, se siente este refrigerio, este descanso, este gozo, esta paz, una liberación, una sanidad, cosas que suceden dentro de lo que es una alabanza y una adoración ungida y ordenada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esto es lo que debe suceder en todos los cultos a través de la alabanza y la adoración. Hay alabanza y adoración que es
contemporánea. Hay algunas que son buenas, aunque son contemporáneas, es decir, son canciones que han sido, o alabanzas que han sido escritas en este tiempo, o que son nuevas, digamos, y que realmente sí son ungidas. Pero la mayoría de lo que se oye hoy en las iglesias, de las bandas de rock, las bandas de otros géneros, donde la palabra allí no está presente, donde no se exalta al Cordero de Dios. El ritmo es un ritmo mundano completamente, que escuchar eso y escucharlo en una barra en algún lugar donde la gente va a tomar tragos o en una discoteca es exactamente igual, porque es el mismo espíritu que funciona allí. Esto pareciera que la gente no está pudiendo discernir debidamente si la música que están oyendo proviene del Calvario y si está ungida por el Espíritu Santo. Es muy importante, si no, no tendremos ninguno de estos resultados que pudo experimentar el rey Saúl cuando David llegaba allí, tomaba su arpa y empezaba a cantar y empezaba a tocar este instrumento. Y eso que todavía el Espíritu Santo no había sido enviado en una nueva dimensión tras Pentecostés. Hoy en día, que el Espíritu Santo, tenemos toda la ayuda del Espíritu Santo, la alabanza y la adoración puede ser aún lo que debe ser, lo que era en aquel tiempo. Por eso es que alguien como David pudo ser usado por el Señor para escribir el libro más largo de la Biblia, los Salmos, que son cánticos, que son palabras de alabanza, de adoración. Todos los salmos hablan de quién Dios es y lo que Dios hizo y lo que Dios hará. Una exaltación a la obra consumada de Cristo en la cruz, porque de eso se refiere. ¿Quién es Dios? Habla de los atributos de Dios, habla de la magnificencia de la obra de Dios. Y de eso debe tratar toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, si es que realmente queremos darle a Él una adoración en espíritu y en verdad, y que el Espíritu Santo pueda moverse y pueda hacer en medio nuestro cosas. Sanidad, liberación, refrigerio, paz, gozo. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una pausa ahora y cuando volvamos vamos a compartir el comentarista McIntosh en relación a este precioso capítulo 16 de Primera de Samuel. Gracias por acompañarnos. Esta es Radio C4. Nos encuentras a través de miradio4.com y también a través de la aplicación TuneIn. Búscanos como Radio C4. Ahora, en www.radioc4.com puedes encontrar un mundo de información. Visita los diferentes blogs, donde podrás conocer un poco más de cerca el corazón de nuestros presentadores y leer sus artículos y reflexiones. Y no olvides revisar semanalmente nuestro archivo de programas, donde encontrarás las grabaciones más recientes de tus programas favoritos. Somos Radio C4, www.radioc4.com, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. I never said that I would give you silver or gold, or that you would never feel the fire or shiver in the cold. But I did say you'd never walk through this world alone. And I did say, don't make this world your home. I never said that fear wouldn't find you in the night, or that loneliness was something you'd never have to fight. But I did say, hallelujah, I'd be right there by your side. And I did say, I'll always help you fight.
in every time of need. My love will be the anchor that you can hold on to. This is the promise. This is the promise I made to you. Thank you, Jesus. I never said that friends wouldn't turn their backs on you, or that the world around you wouldn't see you as a fool. But I did say, like me, you'll surely be despised. And I did say, my ways confound the wise. And I didn't say you'd never taste the bitter kiss of death, or have to walk through chilly Jordan to enter into rest. But I did say I'd be waiting right on the other side. And I did say I'll dry every tear you cry. Hallelujah. 'Cause you know I made a promise that I prepared a place, and someday sooner than you think you'll see me face to face, and you'll sing with the angels and the countless multitude. This is a promise. This is a promise I made to you. Keep on walking, don't turn to the left or right. And in the midst of darkness, let this be your light. That hell can't separate us, and you're gonna make it through. This is the promise. This is the promise I've made to you. Oh, this is the promise. This is the promise I've made to you. Gracie, sing that second verse, please, if you will. Praise God. Never said that fear wouldn't find you in the night, or that loneliness was something. Estamos de vuelta y vamos ahora a compartir un comentario del comentarista McIntosh. La verdad que el Señor ha bendecido grandemente a este hombre con mucha luz en cuanto a la palabra de Dios. C.H. McIntosh, así se escribe, C.H. McIntosh. Charles Henry, en realidad de su nombre, Charles Henry McIntosh. Él nació en el año 1820 en Glenmalure Barracks, en el County Wicklow, en Irlanda. Y su padre era capitán del régimen llamado Highlanders. Él sirvió en Irlanda durante la rebelión. Su madre era la hija de una dama, de la dama Weldon, y una familia que se había establecido ya hacía mucho tiempo allí en Irlanda, a los 18 años de edad. Charles, él es despertado espiritualmente a través de las cartas de su hermana después de que ella se convirtiera al Señor. Él es edificado, obtiene paz, la paz con Dios a través de leer los escritos de J.N. Darby, un predicador también de aquel tiempo, llamado Operaciones del Espíritu. Comenzó él a entender el trabajo, la obra del Señor Jesucristo por nosotros y su
obra en cada uno de nosotros y esto pudo traer la paz en su vida y en su corazón. Tuvo muchos escritos. Después del año 1870 hubieron muchos escritos de parte de él y gloria a Dios que hoy podemos nosotros también ser edificados a través de sus comentarios. El comentario aquí en relación a este capítulo 16 de Primera de Samuel, Charles Henry McIntosh dice así: ahora vamos a nuestro tema, tan rico y variado, la vida y los tiempos de David, rey de Israel. En toda la Escritura podemos ver cuán maravillosamente el Dios de gracia supo sacar siempre el bien del mal. Para Israel fue un pecado rechazar a Jehová su rey con el fin de tener un hombre a su cabeza. Y en este hombre que fue el primero en llevar el cetro en medio del pueblo. Habían aprendido cuán vana es la ayuda del hombre, pero Jehová iba a hacer salir de la insensatez y del pecado de su pueblo una rica cosecha de bendición. Saúl había sido rechazado según los designios de Dios, había sido pesado en la balanza y hallado falto. El reino iba a ser arrebatado de su mano y entregado a un hombre según el corazón de Dios. Este hombre debía ocupar el trono para la gloria de Dios y para la bendición de Israel. Primera de Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Estas palabras nos introducen en el secreto del dolor de Samuel con respecto a Saúl durante el largo periodo de su separación de él. En el último versículo del capítulo 15 leemos: y Samuel no volvió a ver más a Saúl hasta el día de su muerte. Samuel empero lamentaba a Saúl. Era natural. Había en la triste caída de este desdichado hombre muchas cosas susceptibles de afectar profundamente el corazón. En otro tiempo hizo brotar de la boca del pueblo este grito: ¡viva el rey! En el capítulo 10, versículo 24. Más de una mirada, sin duda, más de un corazón lleno de entusiasmo, se había detenido sobre este varón joven y hermoso. Y ahora todo esto se esfumó. Saúl fue rechazado por Dios y Samuel se había visto forzado a tomar respecto de él un lugar de entera separación. Era la segunda persona que Samuel veía despojada de su cargo. Al principio de su carrera había sido portador de malas noticias para Elí, el sumo sacerdote, y ahora, al término de su curso, había sido encargado de anunciar a Saúl el juicio de Dios sobre su conducta. Sin embargo, Samuel fue llamado a entrar en los pensamientos de Dios con respecto a Saúl. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? La comunión con Dios nos conduce siempre a estar conformes con sus caminos. Es decir, y esto es mi nota en cuanto a esto. ¿Cuántas veces nosotros pareciera que tenemos el sentimiento del pueblo en vez de tener el sentimiento de Dios? El pueblo puede reaccionar de una manera en cuanto a las situaciones, pero nosotros tenemos que estar atentos a cómo siente el Señor, a cuál es la mente del Señor, la mente de Cristo, poder entender los caminos del Señor. Por eso el Señor dice que mis pensamientos son mucho más elevados, más altos que vuestros pensamientos y sus caminos con respecto a los nuestros. Sigue diciendo, la comunión con Dios nos conduce siempre, ven como dice, a estar conformes con sus caminos, ver las cosas como las ve Dios. En vez de quedarnos observando una escena de pérdida, aquí él tenía que mirar como mira el Señor y podamos mirar como mira el Señor, que el Señor en el mismo tiempo que nos demanda a separarnos, pero nos manda a separarnos porque Él tiene algo mucho mayor en vista. El sentimentalismo puede llorar por las grandezas perdidas, pero la fe echa mano de la gran verdad de que el infalible consejo de Dios debe permanecer y que Él hará todo cuanto quiera. La fe no podría derramar una sola lágrima por Agag,
ni por un Saúl rechazado, porque siempre está en armonía con el pensamiento de Dios, ya sea que él le parezca rebajar o elevar a alguien. Hay una inmensa diferencia entre el sentimentalismo y la fe. Mientras el primero se sienta a llorar, el otro se levanta y llena su cuerno de aceite. Oh, gloria a Dios. Me encanta este comentario, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Es cierto. Hay que saber distinguir esto. Esto sucede mucho con el mensaje de la cruz de Cristo. Hay personas que lo que están sintiendo es sentimentalismo. El sentimentalismo no es necesariamente fe. El sentimentalismo hace que la persona llore lágrimas de cocodrilo, como uno dice. Sin embargo, la fe te lleva a actuar, a que esa fe en el Señor, en lo que Él hizo en la cruz, sea una fe activa, una fe con resultados, una fe con un efecto, una fe en el cual el Espíritu Santo allí está presente, un tipo aquí con este cuerno lleno de aceite. Es bueno, sigue diciendo, es bueno examinar bien este contraste. Somos muy propensos a dejarnos llevar por el mero sentimiento, lo que es a menudo extremadamente peligroso. En la medida en que proviene de la naturaleza, habrá de fluir en una corriente diferente de la corriente de los pensamientos del Espíritu de Dios. Ahora bien, el remedio más eficaz contra la nefasta actividad del sentimiento es una firme, profunda, cabal y permanente convicción de la realidad del propósito de Dios. En presencia de esta convicción, el sentimentalismo se marchita y muere, mientras que la fe vive y florece, es decir, se levanta en la atmósfera de los pensamientos de Dios. La fe dice, yo te alabo, oh Padre, para los acontecimientos y las circunstancias, los propósitos y los consejos que asestan el golpe mortal a las emociones del sentimentalismo. ¿Se dan cuenta? Es decir, vemos, esto se ve continuamente, todas las veces se ve en las iglesias. Hay una respuesta, pero a veces es una respuesta no en fe, sino que es una respuesta sentimental, emocional. Y veamos que estas pronto mueren. Entonces, si no hubo fe allí, verdadera fe en Cristo sobre la cruz del Calvario, en el fundamento, lamentablemente, así como se terminó ese momento, pasó ese momento sentimental, pasó esa emoción, así mismo, después, ¿qué es lo que vemos que quedó? No quedó nada. ¿Por qué? Porque no había fe verdadera allí. Entonces, como sigue diciendo el comentario, este importante principio está puesto ante nosotros de manera muy notable en el primer versículo del capítulo 16. ¿Hasta cuándo estarás lamentando? Mire, esto es un mensaje. Oiga esto. Esta es una tremenda pregunta para un mensaje. ¿Durante cuánto tiempo estarás llorando? ¿Durante cuánto tiempo seguirás en esa condición de lamento? Amén. Porque una cosa es lamentarse y otra cosa es lamentarse por algo en la carne, porque estamos hablando de un lamento en la carne, de un llanto en la carne. Y entonces la palabra de Dios aquí es, llena tu cuerno de aceite y anda. Que yo te enviaré a Isaí Belemita, porque de entre sus hijos me he provisto de rey. Sí. ¿Hasta cuándo te estarás lamentando? Es la pregunta. El dolor humano se hace sentir hasta que el corazón haya encontrado el reposo en los abundantes recursos del Dios de bondad. Oh, sí, esto es exactamente así. Es decir, el dolor debe ser llevado a Cristo, porque solamente en Cristo encontramos el reposo, el descanso. Todos los vacíos que dejan en el corazón los acontecimientos humanos pueden ser llenados solamente por el poder de la fe en estas preciosas palabras. He provisto, dice el Señor. He provisto. Esto realmente lo resuelve todo. Estas palabras de Dios, he provisto, seca las lágrimas. Las palabras de Dios, he provisto, alivia los dolores, llena los vacíos. Desde el momento que el Espíritu reposa en los recursos del amor de Dios, se pone fin a todas las murmuraciones, a todo el llanto, se detiene toda lamentación.
Ojalá que todos podamos conocer el poder y las diversas aplicaciones de esta verdad. Que podamos saber lo que es tener nuestras lágrimas enjugadas y nuestro cuerno lleno de la convicción del tierno amor, la sabiduría y los recursos de nuestro Padre. Y todas estas cosas, hermanos, se encuentran en la obra consumada de Cristo en la cruz. Es una bendición rara, dice McIntosh. Es difícil elevarse completamente por encima de la región de los pensamientos y los sentimientos humanos. Hasta un Samuel aparece objetando el mandamiento divino y manifestando lentitud para correr en el camino de la simple obediencia. Jehová dice, ve. Y Samuel responde, ¿cómo iré? Extraña pregunta, pero qué bien muestra la condición moral del corazón humano. Samuel había estado lamentándose por Saúl y este lamento le confunde. Cuando uno está lamentando y viendo la escena, esa escena de pérdida, lamentablemente se confunde el alma y ni siquiera sabemos para dónde ir. ¿Cómo iré? ¿A dónde iré? ¿De qué manera esto podrá ser resuelto? ¿Cómo iré? La fe verdadera jamás hace estas preguntas. Jamás habla así. ¿Cómo iré? Por el camino de la cruz, hermanos, por el camino del Calvario. No hay ningún cómo en su vocabulario, en el vocabulario de la fe. Sigue diciendo no. Tan pronto como el mandamiento divino traza la senda, la fe se apresura a emprenderla en voluntaria obediencia y sin tener en cuenta las dificultades. Sin embargo, Jehová, en su bondad, viene para despejar la dificultad de su siervo. Jehová respondió, toma contigo. Es decir, el Señor aquí está dando instrucciones de cómo será hecho. Con estas instrucciones, el Espíritu de Dios está dirigiendo a Samuel al Calvario. Será por el sacrificio. Todo esto, esta elección mía de este rey, está fundamentada en la sangre del Cordero inmolado. Por eso entonces el Señor le dice a Samuel, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. En 1 Samuel 6, 16, 2. Así pues, con un sacrificio, gloria a Dios, escuche esto por favor, con un sacrificio, estamos hablando de la sangre, y con su cuerno lleno de aceite, el Espíritu Santo sube a la ciudad de David, donde un joven desconocido y de quien ignoraba los designios de Dios para con él, apacentaba algunas ovejas en el desierto. Entre los hijos de Isaí parece haber habido algunos bellos ejemplares de la naturaleza humana, sobre los cuales Samuel, si se hubiese dejado llevar por su propio juicio, o sea, por la carne, habría fijado los ojos para darles la corona de Israel. Fíjense que un hombre como Samuel, uno de los profetas más grandes que hayan vivido, fácilmente podía ser inclinado a ponerle la corona a alguien que no era la elección de Dios. Y en el versículo 6 que dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero no fue así. Los dones naturales y lo que llama la atención del hombre no tienen nada que ver con la elección de Dios. Él mira lo que hay debajo de la superficie dorada de los hombres y de las cosas y juzga todo según sus infalibles principios. El capítulo 17 nos hace conocer algo del espíritu altivo y autosuficiente de Eliab, pero el Señor no pone su confianza en la estatura de un hombre. Gloria a Dios, amén. Es decir, vemos como Dios, Él no pone su confianza y no nos dirige a que confiemos en la estatura de un hombre, en la apariencia de un hombre, en la fama de un hombre, en la condición de un hombre, en los contactos de un hombre, en los talentos de un hombre. Oh, gloria a Dios, Eliab no era aquel que había escogido Dios. Es una cosa notable en este capítulo, ver a Samuel errar tan a menudo. Su duelo por Saúl, su negativa o más bien su vacilación cuando se trata de ir a Belén a ungir a David, su error en lo tocante a Eliab, todo muestra cuán extraviado estaba de los caminos de Dios, estaba confundido el profeta. La palabra que Jehová le envía es muy seria. No mires
a su parecer, oh gloria a Dios, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ve la estatura, ve la vestimenta, ve la conexión, ve la fama, ve la popularidad. Dice, pero Jehová mira el corazón. He aquí la gran diferencia, abismal diferencia, la apariencia exterior y el corazón. Samuel mismo habría estado muy cerca de ser seducido por la primera de estas cosas, si Jehová no hubiese intervenido para enseñarle el valor de la segunda. No mires a su parecer. Oh, recuerden estas palabras, hermanos. No mires a su parecer. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Así pues, la perfección de la naturaleza humana, por decirlo así, pasa delante del profeta uno tras otro, pero en vano. La naturaleza no puede producir nada para Dios ni para su pueblo. No hay nada de la carne que pueda dar fruto para Dios, solamente lo que es del Espíritu. Y lo que es notable en todo esto es que Isaí no piensa en absoluto en David. Es decir, su propio padre en ningún momento considera a David como una posibilidad siquiera remota de que Dios le mirara. El joven rubio estaba en la soledad del desierto, este joven apartado totalmente con sus ovejas, y ni siquiera se le pasó por la mente a Isaí, mientras éste hacía pasar delante del profeta lo más selecto de su familia. Claro, es que nosotros queremos presentar delante de Dios, hermanos, lo más aparentemente bueno. Pero los ojos de Jehová no estaban allí en esos hijos, sino que estaban allí afuera, en el desierto, en ese pastor de ovejas. Los ojos de Jehová estaban puestos en este joven olvidado y contemplaba en él a aquel del cual, según la carne, debía venir Cristo para ocupar el trono de David y reinar para siempre sobre la casa de Israel. Jehová no mira lo que mira el hombre, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios, dice 1 Corintios 1, 27 al 29. Si Eliab, Abinadab, Sama o algún otro de los 7 hijos de Isaí hubiera sido ungido, la carne habría podido vanagloriarse delante de Dios. Pero desde el momento que David, este joven olvidado, aparece en la escena, reconocemos en él a aquel que le dará toda gloria al Dios que iba a poner el cetro en su mano. David se presenta ante nosotros como el tipo del Señor Jesús que cuando estuvo entre los hombres fue despreciado, fue olvidado, fue rechazado. Y veremos a medida que avancemos en la instructiva historia del hijo más joven de Isaí, cuán sorprendentemente prefigura al verdadero amado de Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Queda aún el menor, gloria a Dios. Todavía queda aún, hay esperanza. Decía Isaí, queda aún el menor. Quien seguramente pensaba, no puede ser él el elegido. El hombre no puede comprender los pensamientos de Dios.
el instrumento del que Dios va a servirse, del cual Él será glorificado. Es ignorado y despreciado por los hombres, pero Dios ha dicho, levántate y úngelo porque este es. La respuesta perfecta que Dios da a los pensamientos de Samuel y de Isaí. Es interesante también observar la ocupación de David. Apacienta las ovejas. A esto se refiere luego Jehová cuando le dice a David, yo te tomé del redil, de delante de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, en 2 Samuel 7:8. Nada podría ilustrar más dulcemente los pensamientos de Dios acerca del oficio real que el trabajo de un pastor. Si el rey no desempeña su oficio en el espíritu de un pastor, su propósito no se verá frustrado. El rey David había captado perfectamente este punto. Es decir, si él no hubiera sido un fiel y apto pastor, jamás hubiera podido ser un verdadero rey. El rey David, él había entendido este punto, como puede observarse en estas conmovedoras palabras. Estas ovejas, ¿qué han hecho? En 2 Samuel 24:17. El pueblo eran las ovejas de Jehová y David como su pastor establecido sobre ellas por Jehová. Las guardaba sobre los montes de Israel de la misma manera que había guardado las ovejas de su padre en los lugares apartados cerca de Belén. No cambió su carácter cuando fue del redil al trono, de pastorear ovejas a pastorear personas. No, todavía era el mismo pastor y sentía la misma responsabilidad de proteger a las ovejas del Señor contra los leones y los osos y los gigantes que merodeaban siempre alrededor del rebaño. La alusión del profeta al verdadero David es muy bella y conmovedora cuando habla de Israel en los días venideros. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Ezequiel 34, 22, 24. Gloria a Dios. Este es un pasaje poderoso que tendrá lugar en el reinado de Cristo. En el capítulo 10 de Juan, el Señor se presenta como el fiel y buen pastor, que ama y cuida a su rebaño, y no podríamos dudar de que las palabras del Señor en el capítulo 6 del mismo Evangelio hacen más o menos referencia a su carácter de pastor. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tenemos aquí un importante principio de verdad, hermanos. Independientemente de su amor personal por las ovejas, amor tan maravillosamente demostrado por su vida y su muerte, el Señor Jesús, en el pasaje que acabamos de citar, se presenta como responsable, voluntariamente, sin duda, hacia su Padre, de guardar cada oveja de su preciado y amado rebaño a través de todas las vicisitudes de su curso, e incluso en la muerte, y de presentarla en el día postrero en la resurrección en gloria. Tal es el pastor a quien la mano del Padre nos confió. ¿Y cómo nos ha provisto para el tiempo y para la eternidad, colocándonos en tales manos, en las manos de un pastor siempre vivo, todopoderoso, que siempre nos ama, cuyo amor las muchas aguas no pueden apagar, cuyo poder ningún enemigo puede resistir, que tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades, y que adquirió su derecho sobre su rebaño poniendo su vida por él? Podemos decir de verdad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo podríamos estar necesitados cuando es Jesús quien nos apacienta? Esto es imposible. Nuestros corazones insensatos pueden desear alimentarse a menudo de pastos malsanos, y nuestro pastor puede tener que mostrarnos los cuidados de su gracia en nosotros, privándonos de los tales. Pero una cosa es cierta:
que aquellos a los que Jesús apacienta no tendrán falta de ningún bien. Hay en el carácter del pastor algo que parece estar completamente en armonía con el pensamiento divino. Encontramos en efecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo actuando en este carácter. El Salmo 23, en su primera aplicación, puede considerarse como la experiencia de Cristo, complaciéndose en la seguridad de que su Padre lo conduce y vela por él como un pastor. Luego el capítulo 10 del Evangelio de Juan nos muestra al Hijo como el buen pastor. Y por último, en Hechos capítulo 20 y en Primera de Pedro 5, vemos al Espíritu Santo actuando como tal, suscitando y dotando para su obra a los pastores subordinados. Es edificante para el alma observar cómo nuestro Dios se nos presenta en las relaciones que implican los más tiernos cuidados y que son las mejores calculadas para atraer nuestros afectos y ganar nuestra confianza. Bendito sea su nombre para siempre. Sus caminos son todos perfectos. Nadie hay semejante a él. Fijemos nuestra atención en el contraste que existe entre las circunstancias en las cuales Samuel encontró a David y aquellas en que encontró a Saúl. Recordemos que Saúl había ido a buscar las asnas de su padre cuando entró en contacto con Samuel. No interpretó el hecho, solamente lo menciono. Creo que tiene un significado en cuanto a los futuros caminos de Saúl. Así como la ocupación de David en el redil de las ovejas anunciaba su futura carrera como pastor de Israel. Cuando vemos a David cuidando las ovejas de su padre en el desierto, despreciado o poco considerado en el círculo de su familia, somos conducidos a ver en el futuro algo que corresponderá a lo que era entonces y no nos equivocamos. Asimismo, cuando consideramos a Saúl yendo en busca de las asnas de Cis, no podemos dejar de suponer que habrá en su carácter y sus costumbres subsiguientes algo que recordará esta circunstancia. Los pequeños detalles a menudo llevan con ellos una gran enseñanza. Los afectos de David y su tierna solicitud para con el rebaño del Señor junto con su abnegación pueden verse ya en las circunstancias donde se encuentra introducido ante nosotros y, por otra parte, podemos entrever ya el espíritu ambicioso y personal de Saúl en el objeto de sus pretensiones cuando se encuentra con Samuel. No hago hincapié en estos hechos, dejando a ustedes los que oyen el cuidado de considerarlos con la luz que el Señor le dé. Solamente recordaré que nada puede ser insignificante de lo que a lo largo de las Escrituras el Espíritu Santo apuntó respecto de hombres que presentan un contraste tan sorprendente y que tanto uno como otro ocupan un lugar tan importante en la historia del pueblo de Dios. Lo que vemos sobre todo es la gracia que toma por conductor del pueblo de Dios a aquel en quien se manifestaban los rasgos de carácter tan bien adaptados a la obra que debía cumplir. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David está pues ahora ante nosotros como el ungido de Jehová, y tenemos que seguirle en las vicisitudes de su vida errante mientras es rechazado por los hombres y mientras espera la posesión del reino milenial. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es todo en este precioso capítulo 16, un comentario de gran bendición, hermanos. Por favor, compártalo, óigalo una y otra vez, porque realmente esto es de gran edificación, lo ha sido para mi vida y espero que haya sido para ustedes también. Que el Señor les bendiga. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.